el vector, en este caso O, hasta A. Tenemos el vector de O hasta B, representado de la siguiente forma. Aquí en este caso vamos a considerar las representaciones de cada uno de estos vectores, pero también vamos a tomar en cuenta una base, y la base pues va a ser el vector I, que va a ser de manera horizontal, y el vector J, que va a ser de manera vertical. Y se nos pide lo siguiente: determinar las coordenadas de los siguientes vectores. En la base, en este caso vamos a decir I y el J. Tenemos algunos literales que vamos a ir resolviendo. Para el caso literal A, tenemos que vamos a encontrar el vector OA. Y para ese caso observemos, aquí tenemos la ilustración, y observemos que el OA, primero hay un desplazamiento en el eje horizontal sobre la dirección de I, pero luego observemos que hay 1, 2 y 3 desplazamientos en la dirección de J para llegar al vector OA. Entonces vamos a decir que el vector OA es una vez I más 3 veces J, lo que quiere decir que las coordenadas de ese vector va a ser 1,3. El otro vector a representar es el vector OB. Aquí tenemos la representación del vector OB. Si nos fijamos, pues el vector OB lleva 2 desplazamientos en la dirección del vector I y luego un desplazamiento en la dirección del vector J. Por lo tanto, vamos a decir que el vector OB es igual a tener 2 veces el vector I más una vez el vector J, que en términos de coordenada vamos a decir que el vector OB es 2,1. En el literal C nos piden encontrar la suma de OA más OB. En este caso bien pudiéramos considerar los dos anteriores, pero para manera ilustrativa observemos nosotros acá de que tenemos el vector OA ya expresado de esa manera, pero a eso le vamos a agregar el vector OB. Pero en este caso, para agregar el vector OB, observemos que en representación de, o mejor dicho, considerando las representaciones que hemos tenido, aquí solo agregamos después del punto A el lado inicial del vector OB, y observemos que el punto acá donde termina, pues hasta ahí sería el resultante de ese vector, y en este caso pues nos queda el vector resultante de OA más OB hasta acá. Entonces ese sería esa sumatoria, ¿verdad? OA más OB. Pero en este caso observemos que nada más lo que hacemos es considerar las coordenadas anteriores. Por ejemplo, para OA era I más 3J, y luego para OB era 2I más J. Y sumamos los elementos de I con los elementos de I y los de J con los elementos de J. I más 2I es 3I, y 3J más J, eso es igual a 4J. Por lo tanto, vamos a decir que OA más OB tiene coordenadas 3,4. Y si nos fijamos, pues en efecto se desplaza 3 espacios en la dirección de I y 4 espacios en la dirección de J. En el literal D nos piden representar OA menos OB. Y en este caso, pues vamos a hacer la ilustración que se nos pide. Vamos a tomar como punto de referencia el O, ahí donde se ha colocado. Voy a colocar aquí el OB y el OA, que estaba expresado de esta forma. Entonces aquí tengo OB, aquí tengo OA. Pero al final yo quiero representar OA menos OB. Entonces quiere decir que después de OA yo debo de colocar o de trazar el segmento OB en la dirección opuesta. Entonces desde aquí, desde A, voy a dibujar un vector paralelo a OB pero en dirección opuesta.
Entonces el elemento resultante va a ser el que vaya desde este punto hasta este punto de acá. Entonces a ese vector o ese elemento resultante que le vamos a llamar OA menos OB. Observemos que las coordenadas J e I están dadas de acá, ¿verdad? De esta forma. Entonces vamos a tomar OA menos OB. Es lo mismo, en el caso de las coordenadas de OA era I más 3J. Y aquí le vamos a restar las coordenadas de OB, que era 2I más J. Entonces luego ahora esto me queda I más 3J menos 2I menos J. Y ahí sumamos I menos 2I, eso es igual a menos I. Y 3J menos J, eso es igual a 2J. Por lo tanto, OA menos OB es equivalente a menos 1,2, que serían las coordenadas para ese vector. En el caso del literal E, se nos pide representar dos veces el vector OB. Entonces vamos a tomar el vector O acá, el vector B, que es aproximadamente por acá, y de ahí vamos a trazar ese segmento. Entonces sería, en este caso sería de O hasta B, pero como es dos veces OB, entonces voy a volver a colocar después de ese elemento el otro vector B. Entonces observemos que en este caso las coordenadas en I son para acá, las coordenadas en J son de aquí para arriba, I y el J. Entonces vamos a decir que 2OB es lo mismo a tener dos veces el vector 2I más J. Eso es equivalente a tener 2 por 2I más 2 por J, que es equivalente a 4I más 2J. Es decir que 2OB es equivalente a tener 4,2. El literal F nos pide calcular un tercio del segmento OA. Entonces en este caso pues lo que me está diciendo es que yo voy a tomar este vector, el que va de O hasta A, y voy a considerar nada más la tercera parte. Entonces aquí aproximadamente se tiene que hacer la partición, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una y aquí va a haber otra parte. Por lo tanto, un tercio de OA va a ser el vector que va de aquí hasta acá. Y ahí le vamos a llamar un tercio de OA. Este sería un tercio del segmento OA. Y eso tendríamos de esta forma: un tercio de OA es igual a un tercio, y el segmento OA era I más 3J. Eso es igual entonces a tener un tercio de I más 3 tercios de J, ¿verdad? Que es lo mismo a tener un tercio de I más J, y por lo tanto un tercio de OA tiene coordenadas un tercio, 1. Y eso es lo que queríamos resolver en esta clase. A resolver, en este caso pues vamos a hacer el literal A, que es el segmento, encontrar las coordenadas del segmento OA. Vamos a hacer el literal C, que sería el segmento OA más el segmento OB. Vamos a hacer el literal E, que sería menos 3 veces el segmento OB. El G, que sería OA más 2 veces el segmento OB. Y esos serían los 4, considerando en este caso, aquí nos dice que las coordenadas, por ejemplo, I sería en esta dirección y el J sería en esta dirección hacia arriba. Entonces, esta sería I y este sería J. Y los vectores OA, este sería dos líneas hacia arriba, acá. Y el OB sería una línea hacia acá. Entonces, este es el segmento OA y este es el segmento OB, y a partir de él van a encontrar los demás elementos dentro del ejercicio de la página 182.